Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Durante su intervención en la Cumbre por la Democracia, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, afirmó que es necesario tomar acciones más concretas contra gobiernos dictatoriales y propuso la construcción de un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a quienes han cometido crímenes. Crear mecanismos para proteger a las fuerzas democráticas y a los activistas de derechos humanos que mantienen la lucha en terreno, que son víctimas de persecución constante. Priorizar la rendición de cuentas, la justicia y la reconciliación para construir paz duradera. Guaidó dijo que en el caso específico de Venezuela es necesario comprometerse con una solución política inclusiva y negociada que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad y además subrayó la importancia de dar apoyo a los estados receptores de refugiados y migrantes. Para esto es fundamental no solo una estrecha cooperación del mundo democrático en la toma de medidas conjuntas, sino la unificación estratégica y respaldo a los líderes de los movimientos de resistencia en países con regímenes autoritarios. En tanto, y a juicio del internacionalista Félix Arellano, es importante que las democracias de América Latina aprovechen la oportunidad para crear nuevos foros e instancias. Lo importante es reconocer que el gobierno de Estados Unidos, luego de la dura experiencia de Donald Trump, que promovía el aislamiento, que promovía el American First, ahora estamos viendo la posibilidad de lograr un diálogo más eficiente y más efectivo. El especialista recalcó que la posibilidad de encontrar fórmulas para trabajar en soluciones comunes puede brindar un papel más efectivo en la defensa de la democracia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y gobiernos latinoamericanos presentaron un plan de respuesta a la crisis migratoria que enfrenta Venezuela y la necesidad de atender dignamente a quienes huyen de ese país. El plan requerirá $1.790 millones para apoyar a 3.800.000 refugiados y migrantes de Venezuela y las comunidades de acogida en la región, lo que alcanzaría para cubrir solamente las necesidades de los más vulnerables. Se estima que son más de 8 millones de personas las que requerirán ayuda a fines de 2022, como informó Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la OIM para Venezuela. El plan de respuesta para 2022 prevé que habrá un total de 8.9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los 17 países del RMRP para finales de diciembre de 2022. Y otro punto que resaltó Antonio Vitorino, director general de la OIM, es la importancia de la inclusión de los venezolanos en los países de acogida. Se requiere un enfoque multisectorial que incluya entre los actores de la sociedad civil a los propios migrantes y refugiados. Y por ello, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que el apoyo de la comunidad internacional es fundamental. Necesitaremos a lo largo del próximo año la confianza y la solidaridad de la comunidad internacional para poder implementar la ruta que presentamos hoy. Según cifras vigentes, al menos 6 millones de venezolanos han salido de su país y se encuentran en diferentes naciones del mundo, principalmente en Latinoamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Al menos 54 migrantes murieron en un accidente registrado en el estado de Chiapas. Según el informe preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando el chofer de un tráiler que trasladaba migrantes centroamericanos perdió el control debido al exceso de velocidad, se impactó con el muro de contención y volcó. El siniestro ocurrió en la carretera panamericana a las 15:30 horas en un tramo entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Además de las personas fallecidas, hay por lo menos 105 lesionados, 83 hombres y 22 mujeres. Todos ellos viajaban hacinados en la caja del tráiler. La Fiscalía General de la República informó que atrajo las investigaciones del caso por tratarse de migrantes y de un accidente ocurrido en una vía de comunicación federal. El Instituto Nacional de Migración informó que coordina esfuerzos con autoridades nacionales, estatales y municipales para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos, cubrir los gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a los países de origen. Detalla que la atención humanitaria que se otorgará a los sobrevivientes será el alojamiento, alimentación y, en caso de que acepten,
tarjetas de visitante por razones humanitarias. Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil de Chiapas, reveló que la mayoría son de origen guatemalteco. Este tractocamión procedía de Comitán, de Domínguez, y por los testimonios de las personas sobrevivientes, comentan, son originarios, la mayor parte de ellos, de Guatemala. El Instituto Nacional de Migración se está haciendo cargo al respecto. Autoridades de los consulados de Guatemala en México visitan hospitales de Chiapas para identificar a las víctimas. En sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó profundamente la tragedia y señaló que es muy doloroso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, anunció el jueves que el gobierno del presidente Daniel Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, uno de sus principales cooperantes en los últimos 3 años, y a la par reconoció a la República Popular de China como el único gobierno legítimo. El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China, y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. Recientemente, Taiwán fue uno de los países socios del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, que votó en contra de la inauguración del edificio del organismo financiero en Managua. Tiziano Breda, analista para América Central de la internacional Crisis Group, explicó que existen varios elementos que explican la decisión asumida por el gobierno de Daniel Ortega. Primero y más evidente es que esto sea como una represalia, ¿no? Un eslabón más en la escalada de tensiones con Estados Unidos, básicamente. El 12 de noviembre, la alcaldía de Managua declaró huésped distinguido y entregó las llaves de la ciudad al embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Ching-Mu-Gu, y su esposa, Cindy Wu, al finalizar su misión diplomática en el país. El 15 de noviembre, el canciller Moncada Colindres condecoró con la orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz al embajador Ching-Mu-Gu. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La Contraloría General del Estado en Ecuador emitió una resolución en la que no encuentra ninguna vinculación del presidente Guillermo Lasso con paraísos fiscales cuando presentó su candidatura a la presidencia de la República, lo que llamó la atención de varios asambleístas de oposición que pretendían destituir al primer mandatario. Él respondió: esa es la actitud conspirativa o conspiradora que ha tenido el grupo de UNES del correísmo. Fracasaron. Es que el informe, que fue elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea, que investigaba los papeles de Pandora en torno al presidente y a sus familiares, tenía inconsistencias y no logró los votos necesarios. El asambleísta Jorge Pinto, del oficialismo, señala que no había documentos que sustentaran las acusaciones y que los asambleístas pudieron incurrir en un delito. Este es un tema para desestabilizar al gobierno ecuatoriano. Y ojo, eso sí es un delito. Para el abogado constitucionalista André Benavides, los informes no son vinculantes y la Asamblea lanzó un tiro al aire al llamar al presidente para que comparezca, puesto que es un tema facultativo del primer mandatario. El presidente de la República no está obligado a comparecer a la Asamblea Nacional. Lo que llamó la atención es que el presidente recibió el informe de Contraloría en el que indicaba el archivo del caso horas antes de que se reunieran los asambleístas para votar sobre el tema. Esto movió el piso de algunos partidos políticos y fortaleció al presidente Lasso, quien señaló: yo creo que el informe de la Contraloría es contundente y absolutamente claro. Por lo tanto, no hace falta que yo asista a la Asamblea Nacional. Ahora, otros organismos deben continuar la investigación y la Asamblea deberá tratar otros temas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a los mandatos de vacunación contra el COVID-19 que muchos gobiernos están implementando y destacó las posibles repercusiones de esta medida que podría imponer límites a las personas, aunque aclaró que no es una determinación prohibida por los derechos humanos. El mensaje surgió durante el discurso de apertura del seminario sobre acceso a medicamentos y vacunas organizado por su organización y también mencionó: a menos que todas las personas tengan acceso a las vacunas, los requisitos de inmunización no serán compatibles con los derechos humanos de igualdad y no discriminación.
Y cualquier régimen de vacunación obligatoria necesita flexibilidad para las excepciones apropiadas. La alta comisionada exhortó a las autoridades competentes a brindar el respaldo y los mecanismos judiciales necesarios para investigar los casos de personas sancionadas por no acatar el mandato de vacunación y añadió: en ninguna circunstancia se debe administrar la vacuna a las personas por la fuerza, incluso si la persona se niega a cumplir con una política de vacunación obligatoria. Bachelet sugirió que el requisito de vacunación impuesto por algunos gobiernos no debería condicionar el acceso a servicios como la educación y tampoco a algunos espacios públicos. Algunos mandatos de vacunas deben emplearse solo cuando sea necesario para lograr fines de salud pública convincentes y solo deben considerarse cuando medidas menos intrusivas, como el uso de máscaras y el distanciamiento social, hayan fracasado de manera demostrativa. La alta comisionada aseguró que los gobiernos deberían generar acceso igualitario a los inmunizantes para cerrar la brecha en la tasa de vacunación existente entre países ricos y pobres. Además, destacó que los medicamentos proporcionados por las autoridades sanitarias deben ser seguros y efectivos, y en caso de ocurrir algún perjuicio, los afectados deberían tener alguna compensación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Luego de una intensa jornada de conversaciones y discusiones en torno a la importancia de fortalecer las democracias en todo el mundo y de combatir la corrupción, hoy continúa la Cumbre por la Democracia, en la que participan más de 100 jefes de Estado, líderes de la sociedad civil, activistas, inversores e innovadores. El encargado de inaugurar esta segunda ronda de sesiones fue Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y durante su participación defendió la necesidad de actuar frente a un escenario plagado de desafíos. En este Día de los Derechos Humanos estoy profundamente preocupado por los riesgos que enfrentan todas las sociedades. Los valores de la Ilustración son la base de las democracias modernas, pero en muchas partes del mundo vemos a personas alejarse de esos valores. La irracionalidad gana terreno, el populismo, la supremacía blanca y otras formas de racismo y extremismo están envenenando la cohesión social. La polarización está socavando las instituciones democráticas. La ciencia y la razón están bajo asedio. Hoy se abordarán 3 asuntos clave en diferentes paneles de discusión y donde el empoderamiento de los derechos humanos cobrará especial relevancia. Y también se hablará de la necesidad de garantizar una prensa libre e independiente, de proteger las instituciones democráticas, tales como las elecciones, y de contrarrestar al llamado autoritarismo digital. Más allá de las conversaciones que surgirán a lo largo de estas sesiones y según la agenda oficial, hoy no se tiene prevista la firma de ningún compromiso o acuerdo colectivo que incluya acciones específicas para que los gobiernos reformen sus democracias y refuercen sus cimientos, algo que motiva a algunos expertos a calificar esta cumbre como abstracta, criticando la aparente falta de acción. El jueves, el presidente Joe Biden se mostró esperanzado por los cambios que nacerán a partir de este encuentro, pero también expresó su preocupación por la tendencia global de retroceso que sufren las libertades democráticas, mientras que los sistemas autocráticos ganan cada vez más poder, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris aludió a los retos que Estados Unidos trata de superar para fortalecer su democracia. Sabemos que el derecho al voto no se puede dar por sentado. En todo momento debe ser protegido y fortalecido. Por tanto, nuestro Departamento de Justicia ha aumentado sus esfuerzos para hacer cumplir las leyes federales de derecho al voto, y nuestro Poder Ejecutivo debe tomar nuevas medidas para fortalecerlo. De esta manera, Harris reconocía la propia imperfección de la democracia estadounidense y recordaba que el fortalecimiento de este sistema de gobierno es una tarea constante que no tiene fin y que empieza desde casa para luego poder unirse a acciones globales e internacionales que también son de vital importancia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El presidente Joe Biden reiteró durante la Cumbre por la Democracia la firme decisión del gobierno de Estados Unidos de luchar contra la corrupción, un flagelo que afecta a muchas naciones y que repercute en sus valores democráticos, parte de la razón por la que algunos países no fueron invitados a esta cita virtual internacional.
El mandatario destacó que se estima destinar hasta $70 millones para impulsar programas de combate a la corrupción que irán desde el apoyo a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y reforzar las leyes internas de Estados Unidos para evitar que bienes producto de la corrupción en el extranjero se escondan en bienes raíces u otros activos en Estados Unidos. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, proporcionará hasta $17.600.000 para un fondo de respuesta anticorrupción y el Departamento de Estado proporcionará hasta $6.5 millones para establecer una iniciativa global para galvanizar al sector privado como socios en la lucha contra la corrupción, para dinamizar e institucionalizar el compromiso anticorrupción que existe en el sector público con la comunidad empresarial. En ese marco, en esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra 2 funcionarios del gobierno de El Salvador y el jueves amplió la medida contra Marta Carolina Recinos de Bernal, jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele, señalándola como la líder de un multimillonario esquema de corrupción en múltiples ministerios, involucrando adquisiciones sospechosas y otros actos de corrupción relacionados con las canastas de alimentos que el gobierno proporcionó como alivio por la pandemia del COVID-19, además de otros cargos que van desde apropiación indebida de activos y la expropiación de activos privados para beneficio personal y otros. También el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Manuel Víctor Martínez Olivet, exdirector del área de salud de Santa Rosa dentro del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, por participar en diversos actos de apropiación indebida, fraude y abuso de autoridad durante su mandato. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca cerrar su cumbre virtual por la democracia de 2 días, el viernes, destacando la importancia de la integridad electoral, contrarrestando a los regímenes autoritarios y reforzando a los medios independientes. En el primer día de la cumbre, Biden anunció planes para que Estados Unidos gaste hasta $424 millones en todo el mundo para apoyar a los medios independientes, el trabajo anticorrupción y mucho más. La iniciativa surgió cuando pidió a los líderes mundiales que trabajaran con él para revertir lo que llamó una disminución alarmante de la democracia en todo el mundo. Está previsto que el presidente pronuncie un discurso de clausura a los líderes y grupos de la sociedad civil el viernes por la tarde. Por otra parte, la organización Human Rights Watch calificó la decisión de Estados Unidos de reactivar el programa de protocolos de protección a migrantes, MPP, o mejor conocido como Permanecer en México, como una aberración. Según el organismo, esto solo expone a los solicitantes de asilo nuevamente a riesgos de secuestro, extorsión, violación sexual y otros abusos. En otras informaciones, compañías de todos los tamaños en Estados Unidos se están replanteando sus planes para que sus trabajadores regresen a las oficinas, mientras la nueva variante del coronavirus, Omicron, aporta una nueva capa de incertidumbre. Google, de Alphabet y Ford, la segunda mayor automotriz de Estados Unidos, son algunas de las que han vuelto a retrasar sus planes de vuelta al trabajo presencial, mientras que otros cuyos empleados ya ocupaban sus escritorios están considerando incorporar nuevas medidas de precaución como el uso obligatorio de mascarilla. Y por último, el miércoles, Estados Unidos llegó a 200 millones de personas con esquema completamente de vacunación en medio de un repunte de infecciones y hospitalizaciones en plena época navideña que incluso afecta a Nueva Inglaterra, una de las zonas con mayor tasa de vacunación contra el coronavirus en todo el país. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la participación femenina en la política hondureña en el marco de las elecciones generales que se realizaron el 28 de noviembre, en las que resultó elegida Xiomara Castro como la primera mujer para asumir la presidencia del país. Para analizar el tema de la participación femenina en política, nuestro corresponsal Óscar Ortiz entrevistó a la diputada del Partido Liberal e integrante del Foro de Mujeres en Política, Carla Medal. La participación política de las mujeres es un proceso y me congratula que estuvimos graduando a más de 100 mujeres políticas que estudiaron un diplomado, mujeres candidatas, algunas salieron electas, otras no, pero todas hemos entendido que la política es una carrera de resistencia, no de velocidad, y que la participación política de las mujeres apenas empieza. Actualmente en el Congreso Nacional las mujeres representamos alrededor del 21%, esperamos que esas cifras aumenten y más importante, a las mujeres que han salido electas no las vamos a dejar solas. Las mujeres necesitan del acuerpamiento de las diputadas que ya tenemos esa experiencia en el Congreso, esa experiencia que no se aprende en libros, sino que solo en la práctica. Y sí estamos trabajando también desde la plataforma del Foro de Mujeres Políticas. Actualmente es encabezada y presidida por la designada presidencial doña Doris Gutiérrez. En esa plataforma habemos mujeres políticas representantes de todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Estamos dando escuela de cómo ser política y es que las mujeres, si bien es cierto, representamos a una institución partidaria, más importante nos hemos acobijado bajo la bandera de la mujer hondureña y en ese sentido hemos propuesto al Congreso iniciativas como la reforma a la nueva ley electoral, donde solicitamos que se aumentara el porcentaje de la deuda política del 10 al 15%, que deberá ser asignado a la Secretaría de la Mujer de los partidos políticos, no para comprar bolsas de provisión o canastas como históricamente ha sucedido, sino para fomentar la participación política de las mujeres 4 años antes de las próximas elecciones. A su juicio, ¿por qué los hondureños eligen pocas mujeres para puestos de decisión política? Eso ya ha quedado en el pasado. En las elecciones más votadas en la historia de la democracia hondureña se ha elegido como presidenta a una mujer. Entonces eso de que los hondureños ya no votamos por mujeres, también ella se está acompañando de designadas presidenciales muy capaces. Y me alegra también que ha sido bastante anuente a escuchar, a propuestas. Ya hemos estado en reuniones con representantes de diferentes alcaldías. En los próximos días y semanas estaremos también en reuniones para implementar algunos proyectos a partir de enero, febrero del siguiente año, con el objetivo de velar también por la protección de los derechos de las mujeres en nuestro país. Desde su posición como diputada, ¿qué hacer para que la mujer en la política tome esa relevancia, esa importancia, pero sobre todo darle más apertura a estos espacios políticos que hoy en día están marcando la tendencia aquí en el país? En efecto, es que lo que ha sucedido históricamente es que las curules o las alcaldías son ocupadas por quien más dinero mete en una campaña y no por quien más capacidad tenga. Por eso es que desde el Foro de Mujeres Políticas, mismo que está siendo apoyado por diferentes organismos internacionales, estamos trabajando en la capacitación de las mujeres políticas, no un año, no 6 meses antes de las elecciones, sino 4 años antes de las elecciones. Pero también, además de trabajar en el producto político, vamos a trabajar en el electorado. Honduras está ávida de formación política. Hay muchas personas que van a elegir a diputados y ni siquiera saben para qué los están eligiendo. Otras personas desconocen las funciones del Congreso Nacional, de los diputados. Entonces vamos a trabajar en formación, en educación y recordemos que un pueblo educado es un pueblo desarrollado, es un pueblo que va a tomar decisiones más responsables y en función a ello estaremos trabajando. Era la diputada Carla Medal poniendo en contexto la participación de las mujeres en la política de su país y las perspectivas para el futuro. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.